Vamos a cambiar de tema. Sí. Vamos a cambiar de tema aquí en la mañana del centro y vamos a ocuparnos, ¿sí?, de la economía. Dale. De la economía y ayer, por ejemplo, estábamos compartiendo, junto al señor Antonio Martín aquí en Internet Radio, ¿sí?, en Radio del Centro, un informe de FADA, ¿sí?, acerca de las exportaciones, ¿sí? Y la cantidad de dinero que le ingresa a la Argentina por las exportaciones. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Y sí? ¿Sí? Y que una buena parte queda en poder del Estado. Bien. ¿Sí? Vamos a charlar con David Miazo, Dale. que es economista en jefe de FADA, ¿sí?, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana mediodía, ya aquí de este miércoles 31 de agosto de 2022. Y de paso le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas al tema, pero desde lo económico también, Dale. por algunas medidas que se han tomado. Y bueno, lo aprovechamos a David para que nos desasne al respecto, ¿no? ¿Cómo estás, David? Buen día. Aquí Pablo Eduardo, te saludamos desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por atendernos. Pablo, Eduardo, un gusto estar conversando con ustedes. David, bueno, esto es así, ¿no? O sea, seguimos batiendo récords en lo que se refiere, bueno, a las divisas que están ingresando por exportaciones. Exactamente, lo que son las cadenas agropecuarias y agroindustriales exportaron por 31.000 millones de dólares durante el primer semestre de este año, durante los primeros 6 meses. Si lo comparamos contra los primeros 6 meses del año pasado, fue un 21% más, es decir, cerca de 5.000 millones de dólares extras comparado con el primer semestre del año pasado, y fue un récord histórico absoluto, digamos. Nunca en la historia, en un primer semestre, se exportaron tanto desde las cadenas agropecuarias y agroindustriales, donde claramente tienen un peso importante los granos, pero también las carnes y las diversas economías regionales que tenemos. Bien. Cuando hablas de récord es porque generalmente, año tras año, el segundo semestre es el más importante. Sí, el segundo semestre suele tener un poquito más de participación, aunque se reparten más o menos similar. Por ejemplo, el año pasado estábamos hablando de un primer semestre con algo de 25.000 millones de dólares y terminamos el año con 55, así que efectivamente fueron 25 y 30 en el segundo semestre, pero tienden a estar relativamente equilibrados los primeros 2 semestres. Eso también tiene algún impacto, por ejemplo, que el grueso de lo que es maíz y soja se exporta a partir de abril. Claro. Entonces, del primer semestre entran solo 3 meses y después, aunque en el segundo semestre la estacionalidad baja, sigue habiendo un flujo de exportaciones relativamente importante. También, obviamente, depende de los precios. Lo que tuvimos este primer semestre fueron los excelentes precios derivados de la guerra Rusia-Ucrania, que se han desinflado un poco en los últimos 2 meses. ¿A esto obedece este 21% de crecimiento o a qué otros factores, David? Sí, principalmente ha sido un efecto precio derivado principalmente de la guerra Rusia-Ucrania. De hecho, por ejemplo, el cultivo o la cadena, perdón, el complejo que más creció fue el trigo con un 105%, donde además de haber tenido una buena cosecha, tuvimos excelentes precios internacionales. Rusia es el primer exportador mundial de trigo, entonces en eso impactó. Y si tomamos, por ejemplo, el tercer complejo que más creció, es el girasol con un 62%, también derivado de que el precio del girasol subió mucho a nivel internacional, porque Ucrania era el principal exportador de aceite de girasol a nivel mundial. Así que el efecto precio y el efecto guerra ha tenido mucho que ver en este resultado. Claro, me contestó la pregunta que le iba a hacer ahora, porque casualmente te iba a preguntar qué es lo que más traccionó ese crecimiento en este primer semestre. Pero bueno, estás hablando del precio del trigo, del precio del aceite de girasol. Sí, también la cebada creció 72%, las legumbres 55%, el limón 44%, los lácteos 38%, el maíz 27%, el sector avícola creció en generación de dólares un 22%, solo por nombrar algunos de los complejos que crecieron por encima del promedio que dijimos 21% que crecieron todas las exportaciones. Sí, sí, por supuesto. David, ¿y esto con algunas restricciones a la exportación o sin? Sí, las restricciones que tenemos son en carne, que sí tuvimos un efecto de menores volúmenes, pero también estuvo acompañado por muy buenos precios. Vos calculás que en abril, mayo llegamos a tener un pico de $17.000 en cuota Hilton, por poner un ejemplo. Hoy estamos en 12.500. El año pasado estábamos también en 12.000 y algo.
Entonces, por un lado, tuvimos algún efecto precio, a pesar de algunas restricciones, que justamente estos días hubo alguna novedad respecto a flexibilizaciones en la exportación de carne, y sí restricciones en trigo y maíz, que en realidad no estuvieron operativas durante el primer semestre, porque la que más presiona es trigo, pero bueno, con una excelente campaña y justo después de la cosecha, obviamente hay menores presiones. Distinto, creo, va a ser la próxima campaña, que ya tenemos menor superficie, ya se está previendo un menor nivel de producción. Además, el ritmo de ventas viene acelerado, por lo tanto, muy probablemente en febrero o marzo del año que viene, si no es antes, vamos a estar hablando nuevamente de los volúmenes de equilibrio, restricciones al trigo, si la situación sigue así. Claro, sí, porque siempre tienen cupos, ¿no? Seguro. El maíz y el trigo tienen cupo de exportación. Exactamente, que se le han llamado volúmenes de exportación, pero simplemente son cupos a la exportación, que es similar en realidad a lo que tiene carne vacuna, un cupo a la exportación, además de algunos cortes prohibidos. ¿Puede llegar a influir esto a futuro, ¿no? Pensando en este segundo semestre, la sequía y la cosecha floja de algunos productos? ¿En lo que es restricciones o en lo que es generación de dólares? En lo que es generación de dólares. Bien, sí, claramente va a afectar, porque la generación de dólares por exportaciones es precio por cantidad menos demanda interna. Claro. Y eso te da un poco la oferta exportable. Así que la sequía, si sigue como parece que viene, muy, muy fuerte, vamos a tener ya de entrada, algo que ya se sabe, menores niveles de producción de trigo, Sí. por lo tanto menores niveles de ingreso de dólares en enero, febrero, que es el grueso del ingreso de dólares del trigo. Ahí estamos hablando cerca probablemente de al menos 1.000 millones de dólares menos en la cadena de trigo. Y después, todavía no está ni sembrado, así que no sabemos efectivamente qué va a pasar con maíz y soja, pero si efectivamente hay un impacto significativo, también vamos a tener un impacto de ese lado. Lo que hoy se está previendo es sobre todo un impacto por el lado del maíz, no tanto de la soja, pero claramente si bajan los rindes por el efecto sequía, sin duda el primer semestre del año que viene vamos a tener menos ingresos de dólares. Además, no vamos a tener el impacto precios que tuvimos este primer semestre, que ayudó mucho. Claro. Así que vamos a un 2023 probablemente con menos oferta de dólares, menos ingreso de dólares. Esto probablemente también le genera algo de presión al gobierno para tomar decisiones en el frente cambiario. Por supuesto. Sí, además, bueno, con respecto al tema de las exportaciones, en algunos productos estamos liderando rankings internacionales, ¿no? Exactamente, Argentina es un jugador importante a nivel internacional en productos agropecuarios y agroindustriales. Estamos en el primer puesto de lo que es la exportación de aceite y harina de soja, que además de estar en el primer puesto, realmente representa a Argentina una parte importante del mercado internacional. Somos también los primeros exportadores a nivel mundial de aceite y jugo de limón, de porotos y de maní, donde también de muchos de estos productos o de estos complejos, Argentina exporta una parte importante de la producción. Hablamos de maní, exportamos el 93% del maní que se produce. 93. Hablamos de limón, exportamos el 91% del limón que se produce. Hablamos de soja, exportamos el 74% de la soja que se produce. En legumbres exportamos cerca del 59%, pero en el caso de porotos un poco más que ese porcentaje. Somos el segundo exportador mundial de yerba y de maíz, el tercero de leche en polvo, el cuarto de peras, de poroto de soja, de aceite de girasol, el quinto de camarones y langostinos y de lanas, como para nombrar algunos de los que estamos en el top 5. Sí, claro. No, y me llama la atención, en el caso del maní, por ejemplo, que mencionabas, ¿esto es porque el consumo interno no es tan grande? ¿O porque hay mucho maní en la Argentina? Claro. Producciones muy orientadas a la exportación, como vos decías, o sea, localmente solamente nos consumimos el 7% de todo el maní que producimos, incluso con consumos que son internacionalmente altos, porque tenemos un consumo de maní que en la comparación internacional es alta, pero así todo exportamos gran parte. Del té exportamos el 94%. Mirá.
Decíamos 91 de limón, 78 de cebada, 74 de soja, 64% de la producción pesquera, el 64 de maíz, el 60 de peras, el 59 de legumbres, el 59 de trigo, el 52 de girasol, el 50% de la producción de manzanas, el 40 de arroz, el 38 del complejo vitivinícola, 28 de ovino, 26 de bovino, 25 de lácteo, como para nombrar algunos de los que mayor inserción internacional tienen. Son todas cadenas muy orientadas a la exportación. De hecho, si miramos, pensamos en varias de las cadenas que acabamos de mencionar, en realidad Argentina está también en el podio a nivel mundial de los niveles de consumo. O sea, consumimos bastante más maní que el resto del mundo, bastante más trigo, principalmente a través de panificados, bastante más carnes, leche. Estamos en los máximos, o lácteos, estamos en los máximos consumos a nivel mundial, pero también somos grandes exportadores, porque todas estas cadenas se pueden pensar en términos de la exportación. O sea, ¿qué sería de la cadena manicera que está en el sur de Córdoba sin la exportación? Claro. Sí. Sería incomparable. O de la cadena de soja. Yo te dije, solamente un cuarto de la soja que producimos la consumimos internamente, principalmente a través de biocombustible y de harina y espler de soja para la alimentación animal. O sea que estaríamos hablando de nuestra cadena de soja, si solamente se dedicara al mercado interno, sería un cuarto de lo que es hoy toda la producción y toda la cadena de soja. Así que, o el maíz mismo, 2/3 se destinan a la exportación y solamente 1/3 al mercado local, o lo mismo el trigo, digamos. Son cadenas que sí o sí tienen que ser pensadas de la exportación. Por eso también muchas veces las discusiones están centradas en los temas que involucran la exportación. Tipo de cambio, derechos de exportación y restricciones a las exportaciones. Porque la exportación es un tema central para poder sostener y hacer crecer estas cadenas. Claro, porque escuchando estos números, y es cierto lo que dice, me parece mentira que estemos como estábamos, siendo que prácticamente el granero del mundo seguimos siendo. Sí, y buena parte queda en el país, ¿no? Claro. De las divisas. O sea, en el Estado. Sí, todas las divisas, en realidad, porque las cadenas agropecuarias agroindustriales tienen una balanza comercial muy positiva, porque se importa, sí, algo de principios activos fitosanitarios, algo relacionado a maquinarias agrícolas, fertilizantes, se importan cosas, pero las exportaciones superan ampliamente a las importaciones, y es el sector que básicamente genera las divisas, porque también estos 31.000 millones, por ejemplo, en el primer semestre significaron el 70% de todas las exportaciones del país. Pero también muchos de los otros sectores que exportan, pensamos en automotriz y en muchos otros, también generan importaciones, y en muchos casos terminan importando más de lo que exportan, entonces en realidad terminan demandando dólares en vez de ofrecerlos en el mercado. Así que, sin duda, además de lo que decíamos recién, estas cadenas se piensan y pueden crecer de la mano de la exportación, sin duda también cumplen un importante rol macroeconómico. De hecho, yo me pregunto, hoy la discusión sería muy distinta y la hubiésemos tenido hace varios meses si no hubiésemos tenido estos 5.000 millones de dólares extras, con reservas del Banco Central que apenas están en los 1.000 millones de dólares, que hubiese sido los últimos meses sin estos 5.000 millones de dólares extras que tuvimos en este primer semestre. Claro. Sí, por eso por ahí, a ver, se plantea, digamos, la inquietud por parte de algunos productores, ¿sí? El porqué, digamos, de cupos, de restricciones, teniendo en cuenta que miles de millones de dólares van al Estado, ¿sí? No repercuten directamente por ahí en el productor, sino que primeramente se quedan en el Estado, ¿sí? Y por eso por ahí no se entienden algunas medidas para con la exportación, ¿no? Sí, se quedan en el Estado por dos vías. La primera son los derechos de exportación. Sí. Si tomamos el caso de la soja, de cada 100 dólares que se exporta, 33 quedan directamente en derechos de exportación. Así que 1/3 de la soja queda directamente en recaudación fiscal. Y después el efecto brecha. El productor recibe 130 pesos menos derechos de exportación por cada tonelada por cada dólar que produce y exporta. Y el Estado recibe esos dólares que en realidad valen en el mercado 300 pesos. Está bien, el Estado se da vuelta y se los vende a los importadores a ese mismo valor, por eso el Banco Central no logra retener ningún dólar. Pero el productor, si lo mirás en dólares billete, y en el caso de la soja, que es el más evidente, termina recibiendo el 30% en dólar billete del precio internacional de la soja, ¿no?
Y eso también tiene mucho que ver con la discusión por el ritmo de comercialización de soja que hay actualmente. Así que por esas dos vías, que es la vía derecho de exportación y es la vía brecha cambiaria, en realidad el Estado termina quedándose con mucho más de lo que recibe, si querés, el productor. Y derecho de exportación, este primer semestre se recaudaron desde las cadenas agropecuarias e industriales 5.300 millones de dólares fue la recaudación solo de derechos de exportación, donde después obviamente hay que sumar todo el resto de los impuestos que se pagan. Bien. David, la última pregunta que hago de mi parte, ¿no? Con todo este tema de la motivación, ¿no? Para que el productor venda, ¿sí? ¿Funcionó todo este tema del dólar soja y todo esto que se implementó? No, fue un fracaso total, Bien, por contundente. 3 razones principalmente. La primera, a ver, ¿por qué digo fracaso? Sí, Ayer sí. salieron los números, realmente hubo muy pocas adhesiones a este sistema, y básicamente fue por 3 razones. Una, que desde FADA la anticipamos desde el primer momento, que no generaba ningún cambio significativo, ¿no? En el número del productor. En segundo lugar, que era difícil, porque en realidad no era un dólar soja donde el productor recibe más cantidad de pesos por cada dólar que vende, sino que a través de los pesos que recibía por la venta de soja por este mes, podía ir a un banco y comprar dólar solidario por hasta un 30%. O sea, no era un dólar soja que hubiese sido de muy fácil aplicación, sino algo un poquito más complejo. Sí, sí. Y esa misma complejidad llevó a que sea muy difícil de aplicar, y recién en los últimos 10 días de vigencia de la medida realmente varios bancos lo tuvieran en operación y supieran cómo hacerlo y todo. Durante los 20 y pico días anteriores de vigencia de la norma, nadie sabía, ningún banco lo tenía aplicado, entonces no iba a tener impacto significativo. Y la cuestión de fondo es que el atraso cambiario y la brecha cambiaria, que son realmente el problema que genera este síntoma, o sea, el menor ritmo de comercialización de soja es un síntoma del problema. ¿Cuál es el problema? El atraso cambiario y la brecha cambiaria. Sí, Mientras está esas dos bien. cosas sigan existiendo, no va a tener ningún efecto, ni esta medida que se tomó, ni una medida que se pueda tomar similar claro. a partir de hoy, a partir de mañana. David, muchas gracias como siempre por atendernos, ¿eh? Muy amable por explicarnos un poco de toda esta coyuntura. ¿Sí? Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. La palabra de David Miazo, el jefe economista de FADA. FADA, que es la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario. Sí, charlando con nosotros aquí en esta mañana del centro, en la 91.9 en Radio del Centro. ¿Sí? Con respecto, bueno, ayer observaba los números, ¿sí? Que emitía INTA en la radio, ¿sí? El repaso que hacíamos junto a Antonio Martín, o sea, lo hacía Antonio, yo lo escuchaba, ¿sí? Y observaba las plaquitas que ponía Matías. Matías ponía las plaquitas, yo las miraba. Está bien. ¿Sí? Y ahí, bueno, dije, bueno, vamos a charlar con David Miazo para que nos explique, ¿sí? Conceptos, ¿sí? En Lógico. cuanto a, lógicamente, el porqué de... Si es que existe un porqué. Sí, si es que existe un porqué, ¿sí? Se está exportando más, están ingresando, ¿sí? Mayores divisas al país, el porqué de los cupos y o restricciones también, y bueno, tener la posibilidad entonces de poder conocer con más precisión, con más detalles, con más pormenores, todo lo que tiene que ver con, lógicamente, estos números, ¿sí? De las exportaciones, y de paso le vamos a preguntar por el dólar soja, ¿sí? Del que tanto ya se que habló, está. pero bueno, parece que no funcionó. No funciona. No funcionó, ¿no? Parece que no funcionó.